Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este segundo podcast de Voces en Conciencia, el cual el día de hoy llamaremos Deja de ser tan buena. Y en unos momentos te darás cuenta de el por qué. Me presento, yo soy Mayra Ábalos y también le doy la bienvenida a la terapeuta holística Ruth Oliveros. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? En este caso, queridos podcast escuchas. Bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio en donde estaremos dando las pautas del por qué no es bueno ser tan bueno. Creo que para poder hablar de este tema tendríamos que hablar de la empatía y justamente qué significa esta palabra, qué conlleva, hasta dónde es bueno ser tan empático y hasta dónde no. Y como siempre, en algún momento dijimos que queríamos, no sé, monetizar incluso nuestros propios traumas, historias de vida y demás. Y pues en este momento nos vamos a dedicar a abrirles un poquito nuestro corazón para también nos conozcan un poco más y se puedan dar cuenta el por qué denominamos a este programa Deja de ser tan bueno. En lo personal, podré decir que el exceso de empatía me hacía pensar que justamente yo tenía que ser muy buena porque nadie comprendía muchas cosas y yo veía el hecho de que las personas eran muy juzgadas por N cantidad de situaciones, ¿no? Y yo decía, no, pues tengo que ser muy empática, pero cuando se trataba de recibir la empatía al revés, no había tal empatía, ¿no? Entonces, esto me llevaba a nunca tener ni saber poner límites y me daba cuenta de que tenía una idea muy errónea de los límites. ¿Por qué? Porque cuando tienes mucho miedo a perder, sobre todo a perder personas, familiares, apoyos o migajas, ahorita que está tan de moda los memes migajeros, ¿no? Entonces dices, para no perder, pues entonces tengo que ser muy bueno. Para obtener cariño tengo que ser muy bueno. Y esto viene desde una herida de la infancia muy canija, ¿no? O sea, de que te decían, es que tienes que hacer esto para poder merecer esto, ¿no? Cuando el simple hecho de haber nacido y existir te hace merecedor de todo el cariño y entonces te hacen entender que el amor es condicionado, ¿no? Condicionado a tus acciones, a tu forma de pensar, de ser, de vestir, de actuar, etcétera. Y me viene a la mente, por ejemplo, a lo mejor una frase que escuché hace tiempo que de verdad me pegó, que decía de que la bondad tenía fines estéticos, porque quien mataba a una rata era un superhéroe, pero quien mataba a una mariposa era un maldito desgraciado, ¿no? Entonces digo, wow, qué complicado está este asunto, pero también me di cuenta que los límites tienen que ver con el entender que nadie nos debe nada, ¿no? Ni respeto, ni cariño, ni amor, ni nada, y a lo mejor son así, ¿qué? ¿Cómo? Y no, o sea, en realidad voy a poner ejemplos muy claros de esto y después me gustaría pasar ya, el micrófono a nuestra compañera Mayra y ella nos pueda dar su propio contexto de esto, ¿no? Porque nadie nos debe en realidad nada. O sea, yo siento que esto tiene que ver más con la idea de que creemos que debemos o merecemos cierto respeto cuando en realidad vemos que no lo estamos recibiendo, decimos, ¿cómo? Pero si me lo debes, ¿no? Entonces se vuelve como una especie de deuda bien rara. Pero si te das cuenta, aquellas personas a las que respetamos y a las que no le faltamos al respeto, o a las que si les faltamos la verdad les vale un cacahuate, son aquellas personas que primariamente se lo han tenido a sí mismo. Entonces ahí descubres que esa es la clave, ¿no? Esa persona, si tú sabes que no se va a enojar así le digas lo que le digas, o simplemente te va a ignorar y se va a parar de la mesa y se va a ir, literalmente no pierdes tu tiempo en ir a decírselo. Una persona que primariamente ya reconoció todos sus errores, tú le puedes decir 10,000 veces te equivocaste en tal cosa, y decir, y me equivoqué en más, y ni siquiera lo sabes. Entonces, te empiezas a dar cuenta que nunca hagas lo que hagas, seas como seas, vas a ser bueno. Siempre vas a ser villano o villana para alguien. Y en un momento les estaré hablando ya de una vivencia personal, pero me gustaría saber qué piensa de esto nuestra querida Mayra. Hola de nuevo. Bueno, yo creo que literal es a veces la manera o las ganas de querer ser tan bueno es como un exceso de empatía, ¿no? Que de todas maneras, a fin de cuentas, sucede lo que tenga que pasar. O sea, dices, yo soy muy buena porque no quiero que me dejen,
porque no quiero caerles mal, porque no quiero que hablen de mí, etcétera. ¿Y qué creen? De todas maneras pasa. A mí me gustaría, Ruth, saber o que tú explicaras para todos nuestros radio escuchas o nuestros podcast escuchas, ahora sí, es que estamos acostumbrados a trabajar en radio, que nos dijeras cuál es la diferencia que hace una persona con un exceso de empatía o un exceso de ser tan buena, si de todas maneras pasa lo que va a pasar, ¿no? Entonces ahí es cuestión como que de soltar el miedo y de que lo que pase o vaya a pasar, pase, pero sí rápido y no pues posponerlo hasta años, ¿no? Porque a veces se nos va, literal, se nos van años queriendo retener a una persona con nuestro exceso de empatía, con nuestro ser tan bueno y que creen que de todas maneras nos dejan, como lo mencionaban, o se alejan, o te hacen, o te dicen, depende pues de cómo lo estemos percibiendo. ¿Por qué pasa esto, Ruth? Pues yo creo que como lo dije al principio, tiene que ver más con nuestras heridas y nuestra necesidad de ser vistos, de ser amados, de ser validados, de ser apoyados, ¿no? Entonces dices, ya tengo tanto miedo de perder que quiero de algún modo sentirme que encajo o que soy visible. Entonces de esa manera pues busco la manera de que tú me aceptes. Entonces mi validación empieza a depender de si el otro me acepta, no me acepta, si me quiere, no me quiere, si de verdad está, no sé, lo que les decía, este condicionamiento del amor. Entonces, a mí en lo personal, ya hablando más profundo con ejemplos más claros, me pasó con personas en las cuales yo decía, ¿por qué si les doy todo, no recibo a cambio nada? Es que nada les es suficiente. Y me di cuenta de que realmente muchas veces en el proceso de encajar me quedaba vacía. Y había personas que era suficiente lo poco o mucho que yo diera y era feliz. Entonces esto requiere con un proceso también de observación, ¿no? O sea, hubo personas que fuera quien fuera, hiciera lo que fuera, nunca pensaron nada mal de mí y siempre estuvieron de ahí para mí. Y si te pones a pensar en las 3, 4 personas que tú, querido, escucha, se te vienen a la mente cuando estás escuchándome, te vas a dar cuenta de que esas personas, hayas hecho lo que hayas hecho, se quedaron. Y ese es el verdadero amor incondicional. Entonces, cuando yo dije, deja de ser tan buena, Ruth, es porque empecé a decir un no sin sentirme culpable. Los primeros no que di, fui muy maldita y perra desgraciada para todas las personas a las que les dije no. O que simplemente levanté la voz y dije, ya basta. Recuerdo algo que me gustaría porque justamente nos pasó a Mayra y a mí. Cuando nos tocó subir nuestra biografía, en mi caso me dice Mayra, oye, hay un mal comentario, ¿no? Respecto a ti, ¿qué onda? ¿Lo borro? Y le digo, no, el hater también tiene, ahora que sí, es de algún modo tu fan confundido, ¿no? Es como algo tienes tú que le pica. No importa si sea bueno o si sea malo, pero nadie vive más pendiente de ti que aquella persona que algo le molestó en ti y no lo sana. Entonces, cuando tú te atreves a ignorar y dejas de ser tan bueno, y cuando tú te atreves a decir tu verdad, te das cuenta de que hasta de Jesús, siendo Jesús, hablaron pestes, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta hablaron pestes. Y siempre va a haber alguien inconforme y te das cuenta que solamente de la gente que no hace nada nadie habla. Y que solamente de la gente que yo conozco que es exitosa y está logrando lo que quiere, tuvieron que decir muchos no, sin sentirse culpables. Tuvieron que priorizar su paz y a su familia. Tuvieron que aceptar su sombra, que yo creo que es lo más difícil. ¿Sabes qué? Hice un cagadero en mi vida. Lo digo personalmente porque o sea, yo lo viví. Y entonces tuve que dejar de sentirme también en el lado opuesto tan buena, porque yo decía, es que soy muy buena. Güey, no era muy buena, fui muy mala porque cuando me senté a preguntarle, por ejemplo, a mis hijos, oye, ¿qué soy para ti? ¿Cómo te lastimé? Y los escuché sin decirle, no, es que es por esto o para defenderme, pues me di cuenta que no era tan buena, ¿no? Y que también tenía que dejar de ser tan buena en las partes que yo creía que era muy buena, cuando en realidad en esas partes me daba cuenta, incluso dicho por ellos, que también en esa parte que buscaba compensar les hacía mucho daño porque les quería resolver todo y no los dejaba vivir sus propias experiencias. Y entonces te das cuenta que a veces en tu afán de querer ser tan bueno o imposibilitas al otro queriendo resolver o compensar o
de alguna manera no te alcanzas a percibir a ti mismo con las sombras tan ocultas con las cuales haces daño. Y, y nos damos cuenta de que nosotros por lo menos nos estamos exponiendo aquí con ustedes, no buscando crear conciencia en ustedes y que resuene algo de nuestras vidas. Pero puede ser que alguien a lo mejor tenga por ahí algo más que le gustaría compartir y que también, como siempre, estamos invitándolos constantemente a que nos den un poquito de su historia. Y me gustaría saber qué tiene que decir Mayra al respecto, porque ella también tuvo su propia experiencia cuando comenzamos este podcast. Bueno, creo que experiencias, como que cada vez que haces algo nuevo, siempre hay algo o alguien que te trata como de a ver, ¿no? O sea, queriendo todas las explicaciones del mundo cuando en realidad, por más que seas una figura pública, pues no vas a estar subiendo 24/7 lo que haces en el día, no vas a estar subiendo 24/7 cómo te sientes en el día, ni todos pues los problemas cotidianos que a los que se enfrenta uno, tanto laboralmente como personalmente. Pues yo sí quisiera que todos se dieran cuenta de que una cosa es que seas figura pública y una cosa es que tengas tu vida pública como estos reality shows de últimamente de los Keeping Up with the Kardashians, que estaba muy de moda, o sea, que literal están 24/7, o sea, no se puede. A lo mejor en algún día, si me ofrecen una buena cantidad de dinero, lo haría, pero mientras tanto no, o sea, no tengo que exponer toda mi vida para que sepan todo lo que hacemos, a todo lo que nos dedicamos, todo lo que invertimos, tanto en dinero como en tiempo, como en aprendizaje. Quien quiera creer y estar es muy bienvenido y quien no, con todo el respeto del mundo, también puede no creer y desde su punto de vista juzgar y pues hacer su vida como para ellos esté conveniente, ¿no? Yo hago la mía como para mí me esté conveniendo y también como me esté resonando y sé de antemano que obviamente esto de la vida es un karma, es un causa y efecto y es dar y recibir, ¿no? O sea, si te conoces esas leyes de la vida, ya por ende ya vas sabiendo que si haces algo mal, de una manera o de otra se te va a regresar. O sea, no, tampoco hay que esperar que la misma persona te lo regrese, ¿no? Y con el deja de ser tan buena, Ruth, no, para no malinterpretar, no quiere decir que seas una desgraciada, un desgraciado con todo el mundo. O sea, no se vayan a confundir. Como ya dio una gran explicación, Ruth, aquí no es ahora sí una cabrona, ¿no? Que a lo mejor mucha gente te va a percibir así. El famoso perro empoderada, no perro empoderado, eso no, muchachos. No. Hay maneras, ¿no? Hay maneras. Yo creo que bueno, independientemente de la religión que seas, mientras seas bueno y hagas lo que hagas, que no dañe a terceros, yo creo que ya con eso, ¿no? O sea, hay que buscar salir adelante, siempre sin pisotear a otros, siempre sin lastimar a otros. Yo creo que esa es la base de todo, ¿no? Y el deja de ser tan bueno es no te pospongas por alguien más, no dejes que te lastimen porque alguien más no se ha lastimado, no dejes de aceptar lo que te mereces porque alguien se sienta incómodo con tus peticiones o con tus cosas. Hay una cosa que es pedir, otra cosa que es exigir y otra cosa es sobreexigir, ¿no? Yo creo que todos tenemos que saber los límites y hasta dónde, como lo mencioné, o sea, siempre y cuando también no hagas daño a terceros, pero tampoco te lo hagas a ti, porque la mayoría de las veces estas personas que somos tan empáticas y tan buenas en cierto modo, pues siempre nos dejamos para el último, Ruth. Así es, yo creo que ser tan bueno, deja de ser tan bueno es la invitación a no dejarte pisotear, ¿no? Y a dejar de posponer, como bien dice Mayra, tu felicidad, o sea, hasta que alguien te quiera, hasta que alguien te dé, hasta que tengas lo que tengas que tener, ¿no? O sea, sé feliz ahora, con lo que tienes, con lo que eres, y dando gracias y de ahí empieza a agarrarte para hacer lo que tengas que hacer. Siempre va a haber alguien detrás que se quede con una versión antigua de ti como si no hubieras tenido de verdad la capacidad de madurar y de cambiar las cosas. Y obviamente todos los cambios nunca son de verdad, se los prometo, nunca son por nadie ni para alguien. Siempre es por ti y para ti porque llega un momento de tu vida en que yo creo que eso me pasó a mí. Te cansas de vivir la vida que tienes que estás viviendo y dejas de dramatizarla y empiezas a momento de exprimirle todo el drama, te dabas cuenta que ni fue tan malo, ni fue tan feo, ni estuvo tan loco y que estaba bien el aprendizaje que venía detrás de eso, porque eso es lo que nos lleva justamente a crear proyectos como este, justo es lo que ha llevado a la gente a ser y decidir ser lo que quiere ser, ¿no? Entonces, como bien lo dijo Mayra también dentro de la ley de causa y efecto es, sabes
que decidiendo o no decidiendo también estás asumiendo una reacción en tu vida, ¿no? Si ya sabes que haciendo lo mismo no vas a obtener un resultado diferente, pues entonces cambia lo que tengas que cambiar, evoluciona lo que tengas que evolucionar, adquiere las nuevas herramientas que tengas que adquirir, pero sal adelante. Yo la verdad me gustaría dejarles algo que a mí me ha servido mucho, que los pacientes que han venido conmigo saben, siempre se los dejo como parte de una mesa de negociación que sirve para todo, ¿eh? Y esto, ojito, porque de verdad es que le va a servir tanto a empresarios como a, no sé, qué les gusta en su casa, en su familia, para con ustedes mismos, para con sus parejas. Y esta es una llave que es muy simple. La llave budista dice cosas muy simples, pero aquí vamos a dar la expansión. La llave budista como tal dice, si tienes un problema, no te preocupes, tu preocupación no va a ayudar a resolverlo. Y si no tienes un problema, pues tampoco te preocupes, porque tu preocupación tampoco va a ayudar a disfrutarlo, ¿no? Pero dicha desde una perspectiva ya psicológica para crear una mesa de negociación, te la voy a decir primariamente como si fuera para ti y de aquí me gustaría que la expandas a lo que quieras expandir, ¿no? Para ti sería, primero que nada, ver el que sea, el conflicto que sea que estés teniendo con quien sea que lo estés teniendo, en este caso tú mismo, y ver el conflicto como algo separado de ti. Porque el momento en el que haces tuyo cualquier cosa, en realidad lo que empiezas a crear son identidades. Y la identidad te va a producir lapsos prolongadísimos de tristeza, depresión, ansiedad. ¿El problema tiene solución? El problema que sea que estés viviendo, el que sea, el que tengas. Y solamente va a haber dos respuestas, sí o no. Entonces, si la respuesta es sí, entonces te vas a enfocar literalmente en resolverlo y vas a evitar decir sí, pero, sí, es que, o sea, sin el pero y sin el es que, sí. Entonces voy a dar paso A, paso B, paso C para resolverlo. Si estoy sentada con otra persona, lo único que tendría que agregar a esto sería lo siguiente. Si el problema tiene solución y es un sí, y antes de empezar esta negociación, lo primero que tendría que decir, nos vamos a sentar a hablar sin tu ego ni mi ego. Vamos a ser dos mentes y dos corazones buscando comprenderse y generar a través de esta charla incómoda un entendimiento mutuo que nos lleve a un ganar-ganar, que nos lleve a un resolver el conflicto y no vincularnos con el conflicto. Entonces ya desde ahí estamos diciendo, estamos reduciendo y bajando nuestras barreras que nos han dividido durante mucho tiempo para poder colocarnos en una conciencia que nos permita conectarnos y vincularnos desde el amor y no desde el miedo, ¿no? Desde el miedo a perder, desde el miedo a sentirnos expuestos porque no hemos reconocido que la regamos, ¿no? Entonces, desde ahí, si la respuesta es sí, a toda costa vamos a evitar los peros y los esques. Sin peros y esques van a ser dos mentes buscando la solución al conflicto, en donde si te toca ceder y aceptar sin culpabilizar al otro, adelante. ¿Qué es esto? Que no digo, sí, pero es que esta reacción mía fue por culpa tuya. No, esta reacción mía estuvo mal independientemente de las circunstancias. Y pues obviamente esta actitud tuya a mí me hiere porque tengo esta herida y la reafirmas. Pero es un modo en el que vamos creando ¿sabes qué? No me había dado cuenta ahora que me dices. Entonces empezamos a escuchar para dejar de ofendernos. Yo creo que esa es una base fundamental. Y lo digo porque me ha servido incluso con amistades, ¿no? O sea, y entiendo que hay gente que no quiere resolver y está bien. Y viene la segunda respuesta. El conflicto o el problema tiene solución si la respuesta es no. ¿Qué respuesta sería un no? No sé, el que la otra persona no quiera. Podría ser un no, el que alguien se muera, el que perdiste un camión, el que se perdió una cosecha, el que ya no se puede recuperar el tiempo que se invirtió a lo mejor en una relación, en un proyecto, en X cosa, y tienes que aceptar la realidad. Y que lo primero que te invita a soltar esta respuesta es la necesidad de control. Te invita a soltar el controlador o controladora que hay en ti. Y que esto es algo que también se lo dedicamos muy amorosamente a todas esas personas que en algún momento también nos picaron por ahí el ego, ¿no? Y el orgullo con todas las cosas que han dicho. Porque entonces también te invita a entender, a lo menos a mí me ha invitado a entender
que yo no tengo el control de todas las personas y que cada persona es libre de tener una opinión respecto a mí. Porque cada quien se quedó con un pedacito y una versión que se gestó en su mente de mí. Entonces ya desde ahí acepto que ese problema no tiene solución y entonces me enfoco en qué, en la aceptación. Y en la aceptación es esto que me enseña y de qué manera me vuelve resiliente y qué experiencia me trae para nutrir mi ser y fortalecerlo. Que para eso en realidad vienen a ser los no y las pérdidas. Aceptar que no tengo todo bajo control, que las personas se mueren cuando se tienen que morir y no cuando yo quiera ni como yo quiera. Y eso me quita el egoísmo y me hace poder agradecer la oportunidad que tuve de convivir, de coexistir, de estar y de enviar luz, de deshacerme de mi propio egoísmo incluso para enviarle luz a esa alma que ya partió. Me invita a entender que no soy dueño ni dueña de absolutamente nada, pero que me invita también a tener un enfoque. ¿Qué puedo hacer a partir de ahora con toda la sabiduría que me dio esta experiencia? En el caso de una muerte, pues yo les diría, me invita a decir ahora en tu honor, ¿no? Ahora en tu honor voy a hacerlo mejor. ¿Qué pasa si es una pérdida de relación de pareja y esa pareja no quiere resolverlo? Me invita a seguir trabajando en mí mismo y en mí misma para no crear un proceso de autoabandono nuevamente. Me invita a entender las partes que no he hecho consciente en mi propio ser para poder mejorarme. ¿Qué pasa si se trata de una amistad? Porque a veces creemos que lo único que duele es los noviazgos perdidos, ¿no? Pero una amistad y un negocio, uy, sobre todo del cual dependes, te hace sentir que tienes que reinventarte totalmente y las personas sufren cantidades enormes por no tener trabajo, porque se les cayó algo a lo que le invirtieron un buen de dinero, un buen de tiempo. Hay gente que, por ejemplo, se queda con una amistad a la que le brindó toda su confianza y la amistad como Judas, ¿no? Te vendió por unas cuantas monedas y no precisamente por monedas. Entonces, esta pequeña llave budista te invita a ser consciente de la palabra preocupación, ¿no? Preocupación, que quiere decir que antes de que suceda estoy sufriendo. Entonces, me ocupo sufriendo por lo que todavía no estoy seguro en vez de estarlo transitando y buscando la solución, ¿no? ¿Y qué pasa cuando quito el pre, ¿no? A la palabra preocupación, se queda la ocupación. Me ocupo en resolver. Me ocupo en generarme un espacio personal de crecimiento y expansión. Y yo se los digo personalmente porque incluso haciendo este podcast me están llegando miles de veintes a situaciones que de verdad de repente veo como contratiempos, pero en realidad es hasta que uno está listo y empieza a tomar decisiones. Y es donde te estás dando cuenta que la vida te vuelve a poner la misma prueba nada más para ver que ya no caigas. Y no sé tú qué opinas de esto que acabo de decir, Mayra, en tu propia experiencia, o si has usado esta llave, o cómo te va por la vida. Cuéntanos. No, pues creo que tiene una disculpa antes que nada, estoy un poquito afectada de la garganta, pero justamente lo que dice Ruth, pues es lo más sano, sería lo más sano para todos nosotros, porque de verdad que en ocasiones la vida te pone en unas circunstancias que dices, otra vez, otra vez, o sea, lo que te contaba la vez pasada, o sea, parece una rueda del samsara, que eso literalmente es como una rueda de la fortuna, que te va, te trae arriba y luego ahí vas para abajo otra vez y luego ahí vas subiendo otra vez y así en toda la vida, ¿no? Entonces el observar, el darnos cuenta de que pues que está pasando algo, ¿no? Ya es como un puntito para poner acción sobre tu vida. Entonces la llave budista, este gran obsequio que les da, porque de verdad literal es un obsequio enorme, de verdad aplíquenlo, les va a servir de mucho, no lo dejen a un lado nada más. Lo que les acaba de regalar Ruth es así como un súper, una súper, ¿cómo te podría decir? Lección para que la apliques en toda la vida, ¿no? Porque pues ratitos malos siempre vamos a tener, hay que estar conscientes de que solo es un rato nada más, no va a ser así para siempre, pero sí ponerle acción, ¿no? Y de verdad, respecto a lo de deja de ser tan bueno, no se pongan en segundo lugar nunca, porque a veces quienes lideramos el barco nos ponemos siempre en segundo, tercero, cuarto lugar. Y cuando se está hundiendo el barco, pues somos que nos tenemos que hundir con él. Entonces hay que poner acción en ver las cosas de una manera obviamente enfocada positiva para no confundirnos porque la línea es muy delgada, la línea es de no soy una desgraciada o soy muy muy buena. O sea, tampoco se trata de eso porque también vas a sufrirlo, lo vas a lamentar y pues va a haber muchos conflictos a tu alrededor.
Entonces, acérquense con personas que saben por dónde guiarlos, acérquense con personas que ya tienen experiencia. Ahora sí, como te estaba diciendo hace ratito, no es que tenga mucha experiencia, es que ya pasé por todas estas cosas y con una palabra antisonante que no quiero tanto mencionar, pero son experiencias de vida, ¿no? Ahora sí, la frase de el diablo no sabe tanto por diablo, sino por viejo, se hace real. Acérquense a personas que saben que les pueden ayudar. Realmente estamos viviendo tiempos difíciles, o creo que todos siempre pasamos por tiempos difíciles, pero acérquense con personas y no, sobre todo no se sientan solos, porque es muy triste, muy feo y muy duro pasar por situaciones tan lamentables solos. Acérquense con personas, pues yo me pongo a su disposición. Quizá mi enfoque sea un poco más en medios de comunicación, redes sociales, política, pero pues también la experiencia me sirve de algo. También tengo una gran maestra que es Ruth Oliveros, así que pues ya se imaginarán. Entonces sí, antes de cerrar este podcast, no se sientan solitos, acérquense a gente que les puede ayudar y no se abandonen ni se dejen en segundo lugar por ser tan buenos. Así es, pues, y cualquier cosa y asesoría que quieran, de verdad, por ahí también tenemos como parte de nuestro equipo a José Luis Larios, que es el psicólogo encargado de nuestro proyecto también, dando su opinión experta, que ya les dejó por ahí un videíto arriba en redes sociales sobre justamente la importancia de poner límites. Los límites, para cerrar este podcast, me gustaría explicar que nunca son para la otra persona, siempre son para ti mismo. Queremos imponer el límite como si fuera un coscorrón, ¿no? Como el que se aprende la Biblia para darle de coscorronazos a toda su familia y a todos sus amigos y caen en el extremo opuesto. O también pasa, les quiero comentar esto también antes de que se me olvide, que yo creo que es una de las cosas más chistosas, ¿no? De la gente que pasa de ser tan malvada a ser tan buena, entre comillas, y ahora se siente con la capacidad de juzgar a todos los que no están haciendo lo que ellos están, los que ellos ya están haciendo, ¿no? De portarse bien, supuestamente. Entonces, pues no, no se trata de aprender las cosas para ir dando de coscorronazos, sino para aplicarla a nosotros mismos. Y este límite es si mi límite es dentro de mis valores y convicciones, el que yo no le permito a una persona a lo mejor tener otras relaciones, el límite es para mí. Si tú traspasas ese límite que yo tengo, pues entonces adiós, porque es una forma en la que me brindo respeto. Si mi límite es que a mí no me gusta que huelas a sobaco, porque se rían un ratito. Pues si yo no veo que usas desodorante, pues ya me voy, ¿no? O sea, son cosas tontas, boberías, si tú quieres, pero si para ti son importantes, no dejes que nadie diga que son menos importantes, porque son cosas que no vas a tolerar y con las que no vas a poder vivir desde un principio. Tienes que aprender a ser coherente con quién eres tú, porque en consecuencia vas a traer, y créeme, cuando dejas ir a las personas incorrectas, las personas correctas, que sí se ponen desodorante y que sí quieren lo mismo que tú, entonces empiezan a aparecer. Esa es tu prueba, de hecho, para llegar a ellos, para llegar a esos traspasos, ¿no? Y les puedo decir que yo en algún momento también me pasó, por eso no puedo juzgar. Cuando yo empecé a comportarme de buena manera, yo quería que todo el mundo se comportara igual. Pórtate bien. Y ahí vas, ¿no? Como cuchillito de palo a darle lata a la gente porque tú descubriste una nueva forma y quieres que todo el mundo sea, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que no puedes salvar a nadie ni puedes convencer a nadie, pero que tu cambio puede transformar e inspirar a otros. Y es ahí donde está como ese traspaso, ese trance. Yo veía la dinámica de espejos de esta manera y con esto me gustaría cerrar, ya nada más para pasarle el micro para que despedirnos de ustedes. Este es dentro de las leyes del espejo, pues el otro te proyecta, ¿no? Y hay gente que dice, ¿cómo que me proyectas si yo no soy mala? No, pero si a ti te molesta todavía lo que hay esa persona es porque todavía no corriges en ti eso que le criticas. Y eso puede ser tu juicio, las ganas de querer juzgar y juzgar y juzgar en lugar de corregir y corregir y corregir lo que no te gusta en ella, en ti mismo. O simplemente entender que por qué te tienes que desgastar física, mental, emocionalmente en estar mirando al otro. O por qué te obsesionas tanto con el otro en lugar de mirarte a ti. Entonces, quédate con estas preguntas en tu mente, ¿no? Porque la verdad es que cuando tú ya traspasaste y sabes lo que se sentía estar del otro lado, lo último que puedes hacer por ti mismo es juzgarte a través del otro. Tendrías que ser el ser humano que ese tú de aquel tiempo necesitaba. Y te aseguro que ese tú lo único que quería era amor. Porque todo eso es un grito desesperado de amor, de atención, de validación, de estoy contigo. Y créeme, yo no he logrado nada
ni en un círculo de mujeres, ni en nada, fregándome a la gente y haciéndola sentir culpable, sino diciendo, en ti existe toda la fortaleza del universo de lograrlo. Y has ido transmitiendo confianza y amor sin juicio, que se ha logrado cambios. Porque de verdad que fregándole por la herida que ya tiene y que de por sí ya se siente muy mal y muy miserable esa persona, no se consigue absolutamente nada. Solamente reafirmas la violencia interior que ya tiene. Y esto te lo puede decir personas que ojalá más adelante en algún podcast podamos tener a alguna persona que ya estuvo en la cárcel y que justamente hasta que dejó de reafirmarse en la etiqueta y de identificarse con el pasado, pudo generar inspiración y programas incluso para que otras personas no cayeran en el mismo bache que esa persona cayó 10,000 veces. Y no fue juzgando, porque créeme, tu juicio no ayuda a absolutamente a nadie, más sin embargo sí propaga muchísimo la violencia. Y pues yo con eso me despido, la verdad, y yo estoy abierta a que dentro de los comentarios de todas las redes sociales me puedan preguntar directa y abiertamente las cosas. Sé que hay gente que va a ser muy, muy cruel, porque también hay gente que así es y no puedo controlar eso, pero de verdad que estoy en la mejor disposición de apoyar lo más que pueda. Y bueno, dentro de este proceso pues es que nos estamos vulnerando, buscando crear esta empatía no tan buena ni tan, con el perdón de la palabra, tan pendeja, porque ya no somos pendejas. O sea, ya estamos en ese proceso de decir, ya sé hasta dónde puedo y hasta dónde me debo, no tú a mí, yo a mí, autorrespeto, para simplemente no identificarme con la etiqueta o el juicio que tú me pongas. Entonces, yo con eso me despido. Mi nombre, como siempre saben que soy Ruth Olivero, soy quiropráctico y terapeuta alternativo y estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Y le dejo, por último, para cerrar el micrófono a mi querida Mayra. Pues wow, Ruth, qué hermosas palabras acabas de decir. De verdad que a veces hace falta que nos lo recuerden. Como comentamos, todos pasamos por circunstancias distintas, pero siempre es bueno tener herramientas para poder sobresalir de lo que consideremos nosotros que, pues que no podemos, ¿no? Porque no va a ser lo mismo lo que yo no puedo por lo que tú no puedes o porque el de enfrente no puede. Entonces siempre es bueno tener aliados, tener gente alrededor de ti, gente profesional y gente que te puede dar herramientas para poder salir adelante. Como siempre lo dijimos, nunca se dejen en segundo lugar.